Hola hermano, qué gusto saludarte en este momento. Es un privilegio para mí, una bendición el poder compartir el día de hoy contigo. Y hoy quiero compartir justamente 4 características de la palabra de Dios que es importantísimo que siempre mantengamos en mente. ¿Por qué? Porque estas características nos recuerdan la relevancia, las aplicaciones de la palabra de Dios a nuestra vida. Ahora, antes de iniciar con estas características, quiero hablar de un elemento de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, uno puede pensar que esto es meramente un tema literario, que es un libro. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra de Dios, según el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, estamos hablando que es la voz de Dios, que es el aliento de Dios el que lo inspiró, porque nos dice toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Y muy bien, vamos con la primera característica. La primera característica la encontramos en Hebreos 4:12. Dice la palabra que porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando entonces, como característica número 1, que la palabra de Dios es como una espada, es un arma. La implementación, el uso de una espada es justamente en la guerra, pero ojo que interesante, nos dice que es una espada que entra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y lo más íntimo de las personas y somete a juicio. O sea que su intención es atravesar la dureza del corazón del hombre, poder llegar a lo más profundo y poder someter a juicio, o sea, hacernos reflexionar entre lo correcto, lo incorrecto, en lo que debemos hacer y no debemos hacer. Característica número 2, la palabra de Dios es alimento. Dice 1 de Pedro 2:2, esa es la versión Reina Valera, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, esta palabra, este versículo en particular, Pedro está haciendo referencia a la palabra de Dios como alimento. Y ojo la metáfora que utiliza, como niños recién nacidos. Cualquiera que tenga la bendición de ser padre o madre saben lo que esto realmente significa. El niño llorando con cada 2 horas de frecuencia por esa leche materna que contiene todos esos nutrientes que va a ayudar tanto al sistema inmune del niño. Estamos hablando de un deseo realmente de vida o muerte en nuestras vidas, para poder ser alimentados, para poder ser llenos y satisfechos por la palabra de Dios, que tiene que alimentar nuestra vida, que esto va a generar. ¿Qué es lo que genera el alimento? Bueno, el alimento genera crecimiento, el alimento genera salud, porque vamos a tener anticuerpos, el alimento genera energía. Es básicamente nutrirnos como seres espirituales que somos a través de la palabra de Dios. Característica número 3, la palabra de Dios dice que es una lámpara, ¿verdad? Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante y qué bonito esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una lámpara, su función justamente es poder iluminarnos en medio de la oscuridad. Yo creo que hoy es evidente más que nunca que vivimos en un mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de penumbra, donde es difícil saber si estamos dando o no un paso en falso. Es ahí donde viene la palabra de Dios a ser una lámpara para nuestros pies, a poder iluminarnos, a saber dónde hay que tener cuidado a la hora de caminar, de instruirnos cuál es el camino y la ruta segura que debemos de seguir. Muy bien, antes de pasar con la 4ª y última característica de la palabra de Dios, quisiera decirles algo. Bueno, esto que estamos conversando puede decirnos que entonces tenemos que memorizar la Biblia, o simplemente saber, pues no sé, de memoria algunas citas que nos gustan, o escoger aleatoriamente algún versículo para ver qué me dice Dios. No. La implementación, la utilización de la palabra de Dios la vemos con muchísima claridad en Marcos 1:12, cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado. Dice, en este caso vamos a leer el versículo 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y dice, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ojo lo que sucede acá. Jesús responde, dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús utiliza la escritura, le hace referencia a la escritura cuando está siendo tentado, ¿verdad? Cuando sufre hambre después de 40 días de ayuno. Y entonces viene el diablo, ¿verdad? Y le lleva a la ciudad santa. Y le dice, lo puso sobre el pináculo del templo, dice. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ojo lo que pasa acá, Satanás le dice: porque escrito está. O sea,
trata de responderle con un argumento según él, igual al que Jesús utilizó, y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás está utilizando un versículo que está en un salmo. Entonces cualquiera podría decir: pero le está utilizando la misma palabra para contestarle. Pero ojo lo que sucede acá en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Vean qué interesante cómo Jesús responde ante la tentación con la palabra. Satanás después entonces saca la palabra de contexto, porque la saca completamente de contexto, y le dice: láncese, porque dice el Salmo que vendrán ángeles en pos de ti, ¿verdad? Donde está tentándolo. Pero Jesús le responde con la palabra que no se contradice, aunque muchos nos dicen que se contradice. No se contradice, sino que hay que interpretarla en un contexto macro, en un contexto completo, ¿verdad? No sacar los versículos de contexto. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no voy a poner a prueba el poder de Dios, aunque sé que si sucediera que hay algún peligro, enviará a sus ángeles para que mi pie no dé tropiezo. Entonces, qué interesante, no es solo memorizarla, es saber entender que debemos estudiarla con mucho cuidado, con mucha dedicación, y escudriñar la escritura para entender el contexto. Esto me lleva a la característica número 4. Esa característica es que la palabra es un espejo. Dice Santiago 1, del verso 22 al 25, les leo la nueva versión internacional. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y enseguida olvida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces vean qué bonito. La palabra es para nosotros un espejo. Y esto que nos dice acá Santiago es importantísimo. El que solamente la escucha es como el que se ve en un espejo, inmediatamente se vuelve y se olvida de cómo es. Pero ¿por qué es importante saber cómo somos? Porque justamente esta característica número 4, que la Biblia es como un espejo para nosotros, es importante porque nosotros debemos entender que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Entonces es importante que no escojas aleatoriamente versículos y que solo busquemos lo que nos hace sentir bien, lo que nos gusta escuchar, sino que entendamos que hay versículos también, hay palabra que también nos va a confrontar con nosotros mismos, con actitudes que tenemos, con prácticas que no debemos tener, que debemos cambiar y que deben de ser transformadas. Ese es el propósito también de la palabra. Entonces, hermano, esas 4 características eran las que quería compartir en este momento contigo. Te envío un gran saludo, un gran abrazo, y te recuerdo que somos amados, somos uno, somos CCH.